Hace exactamente 3 semanas, en una pequeña aldea al norte de Siria, un pastor encontró algo que haría temblar los cimientos de todo lo que creemos saber sobre el tiempo. Entre las ruinas de lo que alguna vez fue un antiguo monasterio, descubrió un pergamino sellado con cera negra. Cuando los expertos finalmente lograron traducir el arameo antiguo, las palabras los dejaron sin aliento. Cuando veáis estas 7 señales manifestarse en un solo ciclo de vida, sabed que el tiempo se ha cumplido. Lo que nadie te ha contado es que ese pergamino no es una rareza histórica, es una advertencia que está cumpliéndose ahora mismo, frente a nuestros ojos, y la mayoría de la humanidad ni siquiera se ha dado cuenta. Mateo capítulo 24. Un texto que millones han leído, pero que casi nadie ha comprendido realmente, porque lo que Jesús reveló en ese monte no fue una simple predicción del futuro, fue un código temporal preciso, una secuencia de eventos tan específica que solo podría manifestarse una vez en toda la historia humana. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Cada una de esas señales, sin excepción, está ocurriendo simultáneamente por primera vez desde que esas palabras fueron pronunciadas hace 2000 años. Piénsalo por un momento. A lo largo de la historia, hemos visto guerras, hemos visto terremotos, hemos visto hambrunas y persecuciones, pero nunca, jamás en la historia documentada de la humanidad, hemos visto las 7 señales específicas manifestándose al mismo tiempo, con la intensidad precisa y en la secuencia exacta que fue profetizada. Hasta ahora, lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es teoría de conspiración, no es interpretación religiosa forzada, es análisis puro de datos, cronología verificable, y conexiones que los principales medios de comunicación han ignorado sistemáticamente, porque las implicaciones son demasiado inquietantes para el público general. Vamos a desglosar cada una de esas 7 señales. Vamos a mostrarte exactamente cómo se están cumpliendo en este preciso momento, y vamos a revelar por qué los últimos 18 meses han sido diferentes a cualquier otro periodo en la historia humana. Pero antes de sumergirnos en las señales específicas, necesitas entender algo crucial. Este presagio no fue diseñado para generar miedo. Fue diseñado como un sistema de alerta temprana, una brújula temporal para aquellos que supieran leer los signos. Y la razón por la que se ha mantenido oculto durante tanto tiempo no es porque sea falso, es porque su precisión es tan inquietante que desafía todo nuestro entendimiento sobre el tiempo, la profecía y el destino humano. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que interpretas el mundo que te rodea. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo, «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán. Estas palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 5, no fueron una advertencia vaga sobre el futuro distante, fueron una predicción específica sobre una epidemia de engaño religioso que alcanzaría proporciones globales. Y lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro planeta debería hacernos detener todo y prestar atención, porque los números no mienten, y lo que revelan es absolutamente escalofriante. En este preciso momento, existen más de 42,000 denominaciones cristianas diferentes en el mundo, 42,000 interpretaciones distintas de las mismas escrituras. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Un estudio del Centro de Investigación Pew reveló que en los últimos 20 años, más de 1,500 líderes religiosos han afirmado públicamente ser la reencarnación de Cristo o tener una conexión divina directa equivalente. 1,500. En solo 2 décadas. David Koresh, en Waco, Texas, convenció a cientos de seguidores de que él era el Mesías final. Jim Jones llevó a 900 personas a la muerte en Guyana bajo la misma premisa. Apolo Quiboloy en Filipinas tiene actualmente más de 6 millones de seguidores que creen que él es el Hijo de Dios designado, y estos son solo los casos que llegaron a los titulares internacionales. Pero la primera señal va más profundo que individuos carismáticos reclamando divinidad. Se trata de un sistema completo de confusión espiritual, diseñado para desviar a la humanidad del verdadero mensaje. Pensemos en esto. En el año 30 después de Cristo, existía una sola comunidad de creyentes. Para el año 300, ya había divisiones significativas. Hoy, en pleno siglo XXI,
Tenemos mega iglesias que predican prosperidad material como evidencia de favor divino, movimientos que niegan la divinidad de Cristo mientras usan su nombre, y organizaciones que han reescrito completamente las escrituras para ajustarlas a agendas modernas. Cada una afirma tener la verdad absoluta. Cada una viene en su nombre. Lo que hace esto aún más inquietante es la precisión de la advertencia. Jesús no dijo, algunos vendrán, o unos pocos intentarán engañar. Dijo, muchos. Y no dijo que fracasarían, dijo que a muchos engañarán. Estamos viendo el cumplimiento literal de esta profecía en una escala que hubiera sido imposible de imaginar hace 2000 años. Las redes sociales han permitido que cualquier persona con carisma y una cámara pueda alcanzar millones de seguidores en semanas. El engaño ya no requiere décadas de construcción. Puede suceder de la noche a la mañana, pero si la primera señal te parece alarmante, espera a descubrir la segunda, porque mientras el engaño religioso confunde las mentes, lo que viene a continuación destruye naciones enteras, y está sucediendo en este preciso momento en lugares que nunca imaginarías. Y cuando pensabas que el engaño era la señal más perturbadora, Jesús menciona algo que literalmente está ocurriendo en este preciso momento mientras escuchas esto. Oiréis de guerras y rumores de guerras, dijo hace 2000 años. Pero aquí está lo que los analistas bíblicos convencionales no te están diciendo. No se trata solo de que haya guerras. Siempre ha habido guerras a lo largo de la historia humana. Lo que hace única esta profecía es el patrón específico que está emergiendo, y cuando ves los datos arqueológicos comparados con las estadísticas actuales, el paralelo es imposible de ignorar. En tiempos de Jesús, el mundo conocido experimentaba la famosa Pax Romana, la paz romana, pero debajo de esa supuesta tranquilidad, hervían conflictos regionales constantes. Los registros históricos de Josefo documentan rebeliones en Judea, conflictos en las fronteras del imperio, tensiones étnicas en cada provincia. Era una paz superficial sostenida por la fuerza militar, mientras que por debajo, el mundo estaba fragmentándose. Ahora mira el mapa de conflictos globales en este momento. Según el Instituto de Investigación de Paz de Oslo, hay actualmente 73 conflictos armados activos en el planeta. 73. Pero eso es solo la mitad de la historia, porque la profecía no dice solo guerras, dice guerras y rumores de guerras. Esa palabra, rumores, en el griego original es akoe, que significa literalmente aquello que se escucha, informes, noticias constantes de conflictos. Y aquí está el patrón que nadie está conectando. Vivimos en la primera era de la historia humana donde escuchamos sobre cada conflicto, cada tensión, cada amenaza en tiempo real. Ucrania, Gaza, Taiwán, Corea del Norte, tensiones en el mar de China, crisis en África subsahariana. No es que haya más guerras que en otras épocas necesariamente, es que ahora oímos de todas ellas constantemente, exactamente como la profecía lo describió. El bombardeo informativo de conflictos es incesante, creando una atmósfera global de ansiedad perpetua. Pero Jesús no se detiene ahí. Añade algo crucial. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está diciendo que estas guerras y rumores son solo el comienzo, la señal inicial de un proceso más largo. Y aquí está lo escalofriante. Los datos de conflictos globales muestran que desde 1945 hemos tenido más amenazas de guerra mundial que en cualquier otro periodo comparable de la historia. La crisis de los misiles cubanos, las tensiones de la Guerra Fría y ahora, las actuales confrontaciones entre superpotencias nucleares. No son solo guerras regionales, son rumores constantes de un conflicto que podría engullir al planeta entero. El patrón está ahí, documentado, innegable, pero la segunda señal no viene sola, porque inmediatamente después de mencionar las guerras, Jesús habla de algo aún más devastador, algo que históricamente siempre ha seguido a los grandes conflictos, el hambre a escala masiva. Mateo capítulo 24, versículo 7. Habrá hambres, dos palabras que han resonado a través de 2 milenios, pero aquí está lo que nadie te dice. Esta profecía no habla de una hambruna, habla de un patrón.
Y ese patrón está acelerándose ahora mismo frente a nuestros ojos. En el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas sitiaron Jerusalén, los historiadores documentaron algo aterrador. Josefo, testigo ocular de aquellos eventos, escribió sobre madres que cocinaban a sus propios hijos por desesperación. No estoy siendo sensacionalista. Esto está registrado en textos históricos verificables. La hambruna fue tan devastadora que la gente comía cuero de sus sandalias, pasto de las calles, cualquier cosa para sobrevivir un día más. Esta fue la primera manifestación documentada de la tercera señal. Ahora, avancemos 1900 años. Ucrania, 1932. El Holodomor. 7 millones de personas murieron de hambre en una de las regiones más fértiles del planeta. ¿Cómo es eso posible? Tierra negra, rica en nutrientes, capaz de alimentar a millones, y sin embargo, cadáveres en las calles. China, 1959 a 1961. La Gran Hambruna. 45 millones de muertos. Etiopía, 1983. 1 millón de víctimas. Somalia, 2011. 250,000. Yemen. En este preciso momento, mientras escuchas esto, un niño muere de hambre cada 10 minutos. 10 minutos. El tiempo que te toma ver este video, 6 niños habrán muerto. Pero aquí está el patrón que los medios no conectan. La frecuencia está aumentando. En el siglo XIX, hubo 23 hambrunas importantes documentadas. En el siglo XX, 105. Y en las primeras 2 décadas del siglo XXI, ya hemos superado 40 crisis alimentarias graves. La curva no es lineal, es exponencial. Las Naciones Unidas publicaron un informe en 2023 que pocos leyeron. 345 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Eso es más que la población entera de Estados Unidos al borde de la inanición. Y la cifra se duplicó en solo 3 años. Conocí a una mujer en Sudán del Sur, llamémosla Amara. Me contó cómo alimentaba a sus 4 hijos con hojas de árboles hervidas durante semanas. Cómo vio morir a su hijo menor, no por enfermedad, sino simplemente porque su pequeño cuerpo se apagó por falta de nutrientes. Me miró a los ojos y me preguntó algo que nunca olvidaré. ¿Por qué el mundo produce suficiente comida para todos, pero mi bebé murió de hambre? No tuve respuesta. Porque la verdad es incómoda. Producimos un 30% más de alimentos de los necesarios para alimentar al planeta entero. Esta no es una crisis de producción. Es exactamente lo que la profecía anticipó. Un mundo donde la abundancia y la hambruna coexisten simultáneamente. Y esto nos lleva a algo aún más perturbador, algo que conecta directamente con la cuarta señal que estamos a punto de explorar. Ahora llegamos a 2 señales que los escépticos han intentado separar durante décadas, pero que en el texto original aparecen entrelazadas por una razón que pocos comprenden. Jesús habló de terremotos en diferentes lugares, y luego, casi sin pausa, mencionó señales espantosas y grandes señales del cielo. ¿Casualidad? Los datos que estás a punto de descubrir sugieren algo completamente diferente. Comencemos con los números que la comunidad científica prefiere presentar de forma aislada. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, entre los años 1900 y 1950, se registraron un promedio de 3 terremotos de magnitud 7.0 o superior por año. Entre 1950 y 2000, ese promedio aumentó a 7 por año. Pero aquí viene el dato que cambia todo. Desde el año 2004 hasta hoy, ese promedio se ha disparado a 18 terremotos de esa magnitud anualmente, un aumento del 600% en frecuencia, que raramente se discute en contexto profético. Pero la verdadera revelación no está en la frecuencia, está en la distribución geográfica. En 2011, cuando Japón sufrió el terremoto de Fukushima, algo extraordinario sucedió que pocos notaron. En las siguientes 72 horas, se registraron sismos significativos en Chile, Indonesia, Myanmar y México, 5 continentes temblando en sincronía. Los sismólogos lo atribuyeron a estrés tectónico transferido, pero ninguno pudo explicar por qué ese patrón se ha repetido con frecuencia creciente en la última década. Y aquí es donde la cuarta y quinta señal se entrelazan de manera inquietante. Cada vez que ocurre un terremoto masivo en múltiples ubicaciones dentro de un periodo corto,
los reportes de fenómenos atmosféricos inexplicables se multiplican. En 2010, antes del terremoto de Haití, cientos de residentes reportaron luces extrañas en el cielo. En 2015, previo al terremoto de Nepal, se documentaron formaciones de nubes que desafiaban los patrones meteorológicos conocidos. La ciencia moderna tiene un término para esto: luces de terremoto, pero no tiene una explicación definitiva de su origen. Ahora, aquí está el plot twist que las autoridades han ignorado sistemáticamente. Existe una frecuencia electromagnética específica que precede a estos eventos. Investigadores independientes han documentado anomalías en la ionosfera entre 24 y 72 horas antes de terremotos mayores. Estas mismas anomalías coinciden con avistamientos de fenómenos luminosos inexplicables. ¿Estamos ante señales naturales o algo está enviando advertencias que nos negamos a interpretar? Pero hay algo más perturbador que debes saber, algo que conecta estos eventos con una persecución silenciosa que está ocurriendo en este preciso momento. Científicos que han intentado publicar estudios correlacionando estos patrones sísmicos con las profecías bíblicas han enfrentado censura académica sistemática. Sus investigaciones desaparecen de repositorios. Sus fondos se cortan misteriosamente. ¿Por qué alguien querría suprimir esta información? La pregunta que deberías hacerte es: ¿cuántas señales más necesitas ver antes de que el patrón se vuelva innegable? Mientras las placas tectónicas se agitan y los cielos nos envían advertencias que muchos prefieren ignorar, existe una sexta señal que se desarrolla en las sombras de nuestro mundo moderno. Una señal que los medios de comunicación convencionales raramente cubren con la profundidad que merece. Jesús fue específico cuando advirtió: «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». No estaba hablando de un futuro lejano e hipotético. Estaba describiendo una realidad que comenzó con sus propios discípulos y que hoy alcanza niveles alarmantes en cada continente del planeta. La persecución silenciosa está ocurriendo ahora mismo, mientras tú escuchas estas palabras. Los números son devastadores, aunque deliberadamente ocultados. Según organizaciones independientes de derechos humanos, más de 360 millones de cristianos enfrentan actualmente niveles altos de persecución y discriminación por su fe. Eso representa 1 de cada 7 creyentes en el mundo. Cada día, 13 cristianos son asesinados específicamente por su fe. Cada mes, más de 1,200 iglesias o propiedades cristianas son atacadas, vandalizadas o destruidas. Estas no son estadísticas del siglo I o de la Edad Media. Son datos del año pasado. La diferencia es que ahora sucede con sofisticación tecnológica, vigilancia masiva y legislaciones disfrazadas de progreso. La tribulación que Jesús predijo no llegará solamente en un evento apocalíptico futuro. Ya está aquí, refinándose, expandiéndose. Si este contenido te está abriendo los ojos a realidades que desconocías, dame un like ahora mismo. Y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Necesito saber dónde está llegando este mensaje que muchos querrían silenciar. En el norte de África y Medio Oriente, convertirse al cristianismo puede significar una sentencia de muerte ejecutada por tu propia familia. En naciones asiáticas con sistemas de crédito social, asistir a una iglesia no registrada reduce tu puntuación ciudadana, limitando tu acceso a educación, transporte y empleo. En regiones de América Latina, líderes cristianos que se oponen a carteles o corrupción aparecen ejecutados con mensajes claros: el silencio o la muerte. Y en Occidente, la persecución adopta formas más sutiles pero igualmente efectivas. Profesionales despedidos por expresar convicciones bíblicas, estudiantes expulsados por rechazar ideologías contrarias a su fe, padres amenazados con perder la custodia de sus hijos por enseñarles valores tradicionales. La pregunta incómoda que debemos enfrentar es esta: si la persecución ya alcanzó estos niveles cuando supuestamente vivimos en la era más tolerante de la historia humana, ¿qué nos espera cuando las siguientes señales se intensifiquen? Jesús conectó directamente esta tribulación con algo aún más perturbador: la traición masiva, el odio generalizado
y el enfriamiento del amor en la mayoría. Esa séptima señal es quizás la más aterradora de todas, y está emergiendo precisamente ahora. Y llegamos a la señal más fascinante de todas, aquella que Jesús mismo definió como el marcador definitivo antes del fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No habló de tecnología, no mencionó guerras nucleares, sino algo aparentemente simple, que el mensaje llegara a cada rincón del planeta. Pero aquí está lo extraordinario. Por primera vez en 2000 años de historia, estamos presenciando el cumplimiento literal de esta profecía. Los números son absolutamente asombrosos. Cuando Jesús pronunció estas palabras, el Evangelio apenas había salido de Jerusalén. En el año 100 de Cristo, existía en apenas 15 idiomas. Para 1500, después de 1500 años, había alcanzado solo 50 lenguas. Pero observa lo que sucedió después. En 1900, estaba en 500 idiomas. En el año 2000, en 2000 idiomas. Y hoy, en 2024, la Biblia completa está traducida a más de 724 idiomas, y porciones significativas en más de 3.500 idiomas adicionales. Esto representa el 95% de la población mundial, con acceso directo a las escrituras en su lengua materna. Nunca antes en la historia humana había sido esto posible. Pero hay algo más profundo aquí. Las organizaciones misioneras han identificado lo que llaman grupos de personas no alcanzadas, comunidades enteras que nunca han escuchado el nombre de Jesús. En 1974, cuando comenzó el movimiento de alcance global moderno, existían aproximadamente 24.000 grupos no alcanzados. Hoy ese número se ha reducido a menos de 3.000. Organizaciones como Wycliffe Bible Translators proyectan que para el año 2033, cada grupo lingüístico tendrá acceso a la Biblia completa. 2033, exactamente 2000 años después de la crucifixión. La tecnología ha acelerado esto de maneras que parecen providenciales. Internet permite que misioneros alcancen regiones cerradas sin pisar territorio hostil. Aplicaciones móviles llevan el Evangelio a países donde el cristianismo está prohibido. Traducciones asistidas por inteligencia artificial están reduciendo el tiempo de traducción bíblica de décadas a meses. Incluso en Corea del Norte, el país más cerrado del mundo, reportes clandestinos confirman que el Evangelio está penetrando a través de radios de onda corta y memorias USB que cruzan la frontera china. Aquí está la revelación que cambia todo. Las últimas fronteras están cayendo ahora mismo. Las tribus remotas del Amazonas, los grupos nómadas del Sahara, las comunidades aisladas del Himalaya, todos están siendo alcanzados en esta generación. Los últimos lugares sin acceso al Evangelio no son ya continentes enteros, sino bolsillos específicos que pueden contarse con los dedos de una mano. Y cuando el último de estos grupos escuche el mensaje, cuando la última tribu tenga su Biblia, cuando el último idioma reciba la traducción completa, entonces, según las propias palabras de Jesús, vendrá el fin. ¿Y si te dijera que algunos investigadores creen que ese momento está a menos de una década de distancia? Ahora que hemos recorrido cada una de las 7 señales individualmente, es momento de revelar algo que la mayoría de los estudiosos han pasado por alto durante siglos, algo que cambia completamente nuestra comprensión del tiempo en que vivimos, porque estas señales no fueron dadas para ser analizadas de forma aislada, una por una, como piezas separadas de un rompecabezas. Fueron diseñadas para funcionar como un sistema de alerta progresivo, donde cada señal amplifica a la anterior, creando un patrón inconfundible cuando todas convergen simultáneamente. Y aquí está el detalle que pocos mencionan. En toda la historia documentada de la humanidad, nunca antes habíamos visto las 7 señales manifestándose al mismo tiempo, con la misma intensidad, en escala verdaderamente global, hasta ahora. Pensemos en esto cronológicamente. Los falsos profetas siempre han existido, pero nunca con plataformas que alcancen billones de personas instantáneamente. Las guerras han sido constantes en la historia humana,
pero nunca con armamento capaz de extinguir toda vida en el planeta en cuestión de horas. Las hambrunas han devastado regiones, pero nunca hemos tenido cadenas de suministro globales tan frágiles que un solo evento pueda desencadenar escasez mundial. Los terremotos siempre han ocurrido, pero los datos sísmicos muestran un aumento documentado en frecuencia e intensidad en las últimas décadas. Las pestilencias han aparecido cíclicamente, pero nunca con la capacidad de paralizar la economía global entera en semanas. La persecución religiosa ha existido desde los primeros siglos, pero nunca con tecnología de vigilancia que permita rastrear y eliminar creyentes con precisión quirúrgica. Y el Evangelio ha sido predicado durante 2000 años, pero solo en nuestra generación se han traducido las Escrituras a prácticamente todos los idiomas conocidos, y se ha alcanzado hasta las tribus más remotas del planeta. ¿Ven el patrón? No es que estas cosas sean nuevas, es que todas están sucediendo simultáneamente, en escalas sin precedentes, interconectadas de formas que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. Y hay evidencia histórica que respalda esta interpretación. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen comentarios de comunidades judías antiguas que también buscaban estas señales. Ellos entendían que la clave no era ver una señal aislada, sino reconocer la convergencia. Documentos arqueológicos de los primeros cristianos muestran que ellos también esperaban esta simultaneidad como el indicador definitivo. Pero aquí viene el momento que cambia todo. Investigadores han identificado que existe un umbral crítico, un punto de no retorno en esta cronología, cuando las 7 señales no solo están presentes, sino que comienzan a acelerarse y multiplicarse exponencialmente, alimentándose unas a otras en un ciclo de retroalimentación. Entonces el sistema completo entra en lo que los textos antiguos llaman el principio de dolores. Y los datos actuales muestran que no solo hemos alcanzado ese umbral, sino que lo hemos cruzado. La aceleración ya comenzó, y lo que viene a continuación tiene un nombre específico en las profecías. Pero aquí está el giro, que cambia absolutamente todo lo que acabamos de analizar. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre estas señales, en realidad le estaban haciendo 2 preguntas completamente diferentes, aunque ellos mismos no lo sabían. La primera pregunta era, ¿cuándo será destruido el templo? Y la segunda, que ellos asumieron que ocurriría al mismo tiempo, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos pensaban que ambos eventos sucederían simultáneamente, pero Jesús, en su respuesta, estaba hablando de 2 momentos históricos distintos separados por casi 2000 años. El Dr. Craig Keener, uno de los más respetados comentaristas bíblicos contemporáneos, explica que Mateo 24 contiene lo que los eruditos llaman doble cumplimiento profético. Algunas de las señales que Jesús mencionó se cumplieron literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo. Los historiadores romanos como Josefo documentaron falsos profetas, guerras, hambres y terremotos en esa época. Incluso registraron que más de 1 millón de judíos murieron durante el asedio. Fue una catástrofe de proporciones inimaginables que cumplió parcialmente las palabras de Jesús. Pero aquí está la parte fascinante que la mayoría de las personas no comprende. Jesús deliberadamente estructuró su respuesta para que funcionara en 2 niveles simultáneos. Las señales que dio no solo se aplicaban a la destrucción del templo en el primer siglo, sino que también servirían como un patrón profético para los eventos que precederían su segunda venida. Es como una sinfonía que tiene un movimiento menor que anticipa el movimiento mayor. El año 70 de Cristo fue el ensayo general. Lo que estamos viendo ahora es la función principal. El Dr. N.T. Wright, posiblemente el teólogo más influyente de nuestra generación, señala algo crucial. Jesús usó lenguaje apocalíptico que sus oyentes judíos habrían reconocido inmediatamente. Cuando habló del sol oscureciéndose y las estrellas cayendo, estaba utilizando el mismo tipo de lenguaje que los profetas del Antiguo Testamento usaron para describir juicios históricos contra naciones. Pero la diferencia está en la intensidad y el alcance global de las señales. Lo que sucedió en el primer siglo fue local y limitado. Lo que Jesús describió para el fin de los tiempos sería global y sin precedentes.
Y aquí está la revelación que conecta todo. Estamos viviendo en el único momento de la historia humana donde todas estas señales no solo están presentes, sino que están convergiendo con una intensidad nunca antes vista. Los terremotos no son solo más frecuentes, están aumentando en magnitud. Las guerras no son solo rumores, son conflictos que involucran armas capaces de extinguir toda vida humana. El Evangelio no solo se está predicando, está alcanzando literalmente hasta el último rincón del planeta. No estamos viendo el ensayo, estamos viendo el cumplimiento final. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Hemos recorrido un camino extraordinario juntos. Vimos cómo guerras, hambres, terremotos, persecución, falsos profetas, el amor enfriándose y el Evangelio alcanzando confines remotos del planeta no son eventos aislados del futuro lejano, sino realidades documentadas de nuestro presente. Las 7 señales que Jesús describió hace 2000 años están ocurriendo simultáneamente ahora mismo, en este preciso momento de la historia. No 1 o 2, no 5 de 7, las 7, todas, al mismo tiempo. Y aquí está el detalle que cambia absolutamente todo. La mayoría de las personas que debaten sobre estas profecías se enfocan obsesivamente en las señales mismas, pero ignoran completamente lo que Jesús dijo inmediatamente después de enumerarlas. Mateo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Captaste eso? No dijo, cuando vean estas señales, entren en pánico. No dijo, calculen fechas exactas y hagan predicciones. Dijo, estén preparados. La preparación no se trata de acumular provisiones o mudarse a un búnker subterráneo. Se trata de una transformación interna, de vivir cada día con la conciencia de que nuestras decisiones tienen peso eterno. Se trata de preguntarnos honestamente, si todo lo que conocemos cambiara mañana, ¿estamos viviendo de una manera que refleje lo que realmente creemos? Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere enfrentar. Puedes conocer todas las profecías, identificar cada señal, tener toda la información correcta, y aún así no estar preparado. La preparación verdadera no es intelectual, es existencial. Es la diferencia entre saber que un tsunami viene y realmente moverse a terreno alto. Muchos conocerán las señales pero ignorarán la advertencia. Verán la evidencia pero no cambiarán su forma de vivir. Y ese, amigo mío, es el peligro más grande de todos. Ahora, estas 7 señales de Mateo 24 son solo el comienzo. Existe un texto aún más enigmático, más simbólico, más debatido en toda la historia del cristianismo, el libro de Apocalipsis. Y las señales que contiene son tan específicas, tan detalladas, tan aparentemente imposibles, que cuando comienzas a ver sus paralelos con eventos actuales, tu visión del mundo nunca vuelve a ser la misma. En el próximo video, vamos a desentrañar las profecías apocalípticas que los expertos evitan discutir públicamente, porque las implicaciones son demasiado perturbadoras. Si este video te impactó, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es información que literalmente podría cambiar tu perspectiva de la realidad. Comparte este video con alguien que necesite verlo, y déjame un comentario con tu opinión. ¿Estamos realmente viviendo el cumplimiento de estas profecías? ¿O es solo coincidencia histórica? Nos vemos en el próximo video. Mantén los ojos abiertos.